Bien, estamos conectados por Zoom. Tenemos entrevista en vivo con Percy Medina, el ex jefe de IDEA Internacional, a quien lo tenemos precisamente en pantalla para poder conversar justamente sobre el tema de revocatoria, consulta popular de revocatoria, esta posibilidad, ¿no es cierto?, que tiene el ciudadano, ¿no es cierto?, no solamente de elegir, sino también de revocar a sus autoridades. Pero antes de eso, justamente, hay una conferencia que el doctor Percy Medina, que ya lo tenemos ahí en vivo, va a brindar el día de hoy a partir de las 6 de la tarde, que tiene con un nombre: Función de la Justicia Electoral durante la Consulta Popular de Revocatoria 2025. Percy, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Qué tal, Percy? Percy, antes de empezar a conversar sobre el tema de revocatoria, sí me gustaría que me comentes un poco de la conferencia que tienes previsto dictar el día de hoy a partir de las 6 de la tarde, un poco para que nos cuentes qué es lo que se va a dictar, cuál es el contenido de esta charla. Bueno, es una actividad organizada por la Escuela del Jurado Nacional de Elecciones que, como siempre, trata de difundir no solamente de manera muy práctica las competencias del Jurado Nacional de Elecciones, sino generar cultura electoral, ¿no? Entonces, esta conferencia está enfocada en el proceso de consulta y será un abordaje más amplio desde cuál es el sentido de este tipo de consultas de democracia directa, en qué consisten, el contexto, etcétera, y más concretamente, en el caso de las que se realizan este año, dónde se van a realizar y cuál es su ámbito, ¿no? ¿Qué comprenden? Comprenden alcaldes y regidores, son 4 distritos, etcétera. Vamos a hablar un poquito de eso, cuál es el contexto, cuáles son las competencias del Jurado Nacional de Elecciones en este tipo de consultas, que van más allá de administrar justicia electoral, porque el jurado también tiene una función reglamentaria, tiene una función de fiscalización de la legalidad del proceso, proclama resultados, en fin. Entonces, vamos a conversar un poquito sobre cuál es el rol de las instituciones en relación con la consulta y, sobre todo, qué es lo que los ciudadanos tendrían que Perfecto, considerar para ir a este tipo de consulta de su opinión, ¿no? Y cuál perfecto. es el efecto que esta consulta Claro que sí. supone sobre las autoridades que son consultadas. Claro que sí, doctor. Bueno, muy bien, va a ser una charla sin duda interesante, que tengo entendido que va a ir dirigido a especialistas, comunicadores, asesores electorales, entre otros. Justamente sobre el tema de revocatoria, un poquito para analizar, ¿no es cierto?, este proceso. Cuéntenos un poco el papel que tiene el ciudadano en un contexto de revocatoria, ¿no es cierto? Se trata, digamos, de la posibilidad de darle al ciudadano cuando digamos, va a sufragar y votar, elegir a una autoridad, y la revocatoria le da el papel también de quitarle esa confianza, de controlar también a su autoridad que probablemente no esté haciendo bien su trabajo. Entonces, cuéntenos un poquito el papel del ciudadano en este contexto. Efectivamente, una elección supone que cada ciudadano, cada ciudadana entrega su poder, ¿no? A manera de un encargo a alguien para que en su nombre gobierne, ¿no? Se le está dando una responsabilidad, un mandato, o sea, un encargo. Y con la revocatoria lo que se hace es retirar ese mandato, retirar Claro. ese encargo. Si la autoridad no cumplió lo que los ciudadanos esperaban que hiciera, pues se le dice: muy bien, señor, yo le di mi confianza, se la retiro. Así que si es que hay una mayoría de votantes en contra de la autoridad, ¿no? Se le revoca la confianza y asume el accesitario. Claro, yo le planteo justamente, acá tengo algunas cifras que le quiero compartir. Por ejemplo, en los últimos procesos de revocatoria, en el 2017 fueron revocadas 54 autoridades municipales. En el 2021 fueron revocadas 46. ¿Somos un país, nuestro país, el Perú, que se cansa de sus autoridades rápidamente? ¿O cómo lo interpreta usted? Bueno, efectivamente hay ahí muchas veces el hartazgo frente a las autoridades y la desilusión, ¿no? Pero en muchos casos también se trata hay que tener en cuenta que tampoco es tan fácil Así es. el revocar un mandato, ¿no? Se ha hecho ahora más complejo, y lo que hay en muchos casos es simplemente gestiones, pues, muy desastrosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que no en todos los casos se logra la revocatoria. Ahora se ha hecho el proceso mucho más complejo que antes. Antes de 2015 se revocaban muchas más autoridades y hubo una preocupación en el sentido que había una fiebre revocatoria. Entonces
se hicieron algunos ajustes para limitar esta figura y ahora las autoridades revocadas son casos graves, ¿no? Casos en los cuales realmente Y la esta, evaluación que se tiene de su función es pues una función una evaluación muy negativa. claro, y este endurecimiento de los requisitos, ¿lo configuraría usted como, o lo interpretaría usted como positivo o negativo? Creo que fue positivo porque Positivo. justamente hacia 2014 lo que se veía era un incremento desmesurado de los procesos de revocatoria, porque muchas veces los candidatos perdedores, con el ánimo de eh, llevar nuevamente a una elección, promovían la revocatoria y había elecciones nuevas, ¿no? Entonces era más una manera de adelantar el calendario electoral que una manera de evaluar la confianza. Aquí tengo también las cifras. O sea, por ejemplo, en el periodo 99-2002 se revocó 628 autoridades. Mm. Luego del 2003 al 2006, 900, perdón, 628 eh, procesos convocados, ¿no? Ajá. Y luego 972 en el siguiente periodo, y en el siguiente, del 2007 al 2010, 1576 periodos, consultas convocadas. Entonces, esto iba en crecimiento, del 2011 al 2014, 1800. Entonces, lo que se buscó en la reforma que se hizo en 2015 fue justamente moderar esto. Y en el periodo del 2015 al 2018 solamente hubo 89, ¿no? Y luego incluso bajó más a 54. Eso demuestra que el procedimiento de revocatoria en el Perú se ha moderado, ¿no? Claro, Y se ha hoy es un regulado. mecanismo extremo. Extremo. Claro, doctor, y yo le pregunto ahora, claro, la revocatoria, digamos, es como que una doble confianza, ¿no? Se le quita la confianza cuando ya se la dice con el voto. Y ahí ya entra la pregunta ya de origen, ¿realmente elegimos bien? O sea, ¿el peruano elige bien, elige mal? Como concepto le digo porque finalmente el voto es un sufragio libre, ¿no es cierto?, en función a las preferencias. No debería ser catalogado como bueno o malo. Pero en la interpretación que usted tiene... Efectivamente, es muy difícil decir si es bueno o malo. Lo que sí es interesante es que cuando se ha hecho encuestas preguntándole a las personas si volverían a votar por aquellas personas que votaron, hay una mayoría que dice que no volverían a votar por Ujú. quienes eligieron. Entonces, de alguna manera hay una suerte de arrepentimiento del voto, ¿no? Eh, y lo cual es revelador, y es además muy peligroso en el sentido de que muestra cómo la gente se desencanta de los elegidos, incluso de aquellos que fueron elegidos con el voto de uno, ¿no? Claro, Y eso desgasta la democracia. claro, yo, Así que ciertamente eso también nos invita a que para las próximas elecciones, el próximo año tenemos dos elecciones muy importantes. En el primer semestre, elecciones generales de Presidencia de la República y de Congreso y Parlamento Andino, y en el segundo semestre, elecciones subnacionales, ¿no? De gobiernos regionales y municipales. Entonces va a ser un año de fiebre electoral, y a lo que habría que invitar a la ciudadanía es a pensar muy bien por quién votar, evaluar su trayectoria, de dónde vienen, qué proponen, tienen equipos, tienen una mochila pesada con denuncias y cosas que se les está adjudicando a estos candidatos, o son personas con trayectoria limpia, que son conocidos en su comunidad por hacer obras sí. de bien, o en general tener un Doctor, comportamiento, ¿no? doctor, yo le pregunto, justo me quedo con una frase, el arrepentimiento del voto. El arrepentimiento del voto podría, digamos, traducirse quizás en no haber buscado una información previa, ¿no? ¿No? Exactamente, ¿no? Y quiero conectar, perdone que lo interrumpa, quiero conectar esta pregunta con lo que ha publicado Arellano, la consultoría Arellano, a través de RPP en su estudio ¿Cómo vota el Perú? Solamente le voy a dar algunas cifras, pero en realidad lo que queremos un poco es tratar el tema de fondo. Dice ahí, por ejemplo, que el 38% de peruanos considera que elegir al presidente es una acción muy importante y crucial para el país. Entenderíamos que el restante, que es alrededor del 60%, no considera No lo considera. no lo considera, claro, pero esa es una interpretación. El otro es el 89%, es decir, casi el 90% admite que la principal razón por la que el país tiene autoridades de mala calidad es porque no sabe elegir bien a sus candidatos, es decir, casi el 90% de peruanos está admitiendo que no sabe elegir bien. Y el 85% señala que existen malos postulantes. El tema de fondo, doctor, ¿cómo lo podríamos analizar o interpretar?
Bueno, los dos últimos porcentajes son relevantes porque se retroalimentan, ¿no es cierto? Por un lado, eh, la oferta no es una oferta perfecta, porque si todos fueran buenos candidatos y la gente eligiera entre buenos candidatos, es decir, gente honesta, comprometida, con trayectoria, decente, con programas, con equipos técnicos, etcétera, si la oferta toda fuera buena, entonces sería menos responsabilidad para Claro. los electores. Si la oferta es más variada y hay mucha oferta mala, ¿no? Con gente oportunista, vinculada con intereses, etcétera, intereses privados y hasta ilícitos, ¿no? Entonces la responsabilidad para los electores crece y ahí los electores tienen que ser más selectivos y tratar de buscar a aquellos pocos postulantes o partidos o agrupaciones que sí son de verdad organizaciones políticas que lo que buscan es favorecer el bien común, ¿no? Y no son emprendimientos personales para favorecer intereses. Eh, pero ahí entra efectivamente el factor de cuánto la gente se informa para hacer esa discriminación entre los casos de gente correcta y gente Sí, pues incorrecta por la que no hay que votar. claro que sí. Doctor, le agradezco por su tiempo. En realidad es un tema para analizar a profundidad, pero le agradecemos por haberse tomado el tiempo de conectarse con nosotros y poder conversar sobre el tema de revocatoria. Solamente le recordamos a los que nos ven, hoy hay conferencia a partir de las 6 de la tarde, función de la justicia electoral durante la consulta popular de revocatoria 2025, que precisamente el expositor es el doctor Medina. Muchas gracias, doctor. Con permiso, que tenga buen día. Gracias. Hasta luego.